Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. Profesor, ya puede empezar la clase. Muchas gracias, Miss. Ujú. Ay, ya. Bien, muy buenos días con cada uno de ustedes. Yamili, muy buenos días. Ariane Becker. El día de hoy es un tema muy importante. Ya he colocado, por favor, el solucionario. He colocado el solucionario, bueno, el desarrollo de la clase del día de hoy. Espero que lo hayan podido disfrutar esos conceptos de presión, de empuje y puedan haber entendido los efectos de la presión. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que le vamos a nombrar en este caso, voy a compartirles la pantalla, es oscilaciones y ondas. Vamos a comenzar con ese tema de oscilaciones y ondas. Esta semana y la próxima semana vamos a ir trabajando ya poco a poco todos estos temas. Y lo primordial es que puedan comprender la importancia de esto en el mundo de la medicina. Ya saben de que no tiene sentido aprender tantas cosas si es que no sabes para qué o por qué lo estás aprendiendo. Y para esto, a ver, voy a comenzar a explicarles. Bien, necesito que por favor hagan sus preguntas. Cuando voy a dar una pausa, ustedes me tienen que decir, alto profesor, no he entendido hasta aquí. Es importante eso por un solo hecho, porque no es un tema sencillo, es un tema un poco complicado porque vas a salir de tu foco, ya no hay fuerza, ya no hay velocidad, no hay, bueno, no hay ciertos conceptos que ya conoces. Así que frente a eso, ustedes tienen que hacer sus preguntas. ¿Esto es algo nuevo? Sí, es algo nuevo. Y la imagen de nuestra portada, esta imagen ya seguramente tienes en tu mente, profesor, esto parece un sismo. Y efectivamente, si lo has deducido, la imagen de la portada dice todo. Esto es un gráfico de un sismo. Cuando ocurre un pequeño terremoto o un sismo, hay máquinas que nos ayudan a poder graficar cuán intenso ha sido ese sismo. Y esa máquina le llamamos el sismógrafo. Este sismógrafo, si tú ves, este pequeño palito, bueno, este fierrito solamente se mueve ahí en su misma posición. Lo que hace de esta imagen así tan hermosa es que hay un rodillo que va a estar girando y girando y conforme va girando se va a comenzar a describir. En estos puntos más altos, en estos picos, es donde la intensidad del sismo ha sido mayor. Bien, esto solamente es el gráfico, pero aquí está el diseño de la máquina. Aquí al costado vamos a ver de que la máquina, para poder hacer este sismógrafo, una máquina bastante sencilla, está conformado por una pequeña masa, un resorte, una aguja que tiene una tinta especial, y aquí tenemos un tambor que va a ir dando vueltas y vueltas y vueltas. Con esta máquina sencilla nosotros podemos decir cuántos grados, bueno, cuál es la escala del sismo que hemos tenido. Y así la humanidad ha podido, bueno, no podemos predecir cuándo hay un sismo, pero podemos saber cuáles han sido las intensidades. Y podemos comparar un sismo con otro sismo gracias a esto, a estas líneas que aparecen aquí. Podemos decir de que en el minuto 20 se generó una gran intensidad, pero de ahí ha ido decayendo. Podemos hacer una lectura de este sismógrafo. Entonces, la lectura sería simple porque podemos decir, aquí descendió y luego fue muy brusco y luego comenzó a descender. Eso sería una lectura bastante rápida de una lectura, bueno, de una lectura de un sismo. Pero no solamente se aplica este tipo de máquinas, no solamente lo vamos a aplicar en los sismógrafos, sino también vamos a rediseñar esta máquina para que nos pueda servir para medir los latidos del corazón. También podemos medir los latidos del corazón y podemos tener una máquina que le llamamos el electrocardiograma para poder también tener las señales
Esas señales es lo que el día de hoy vamos a tratar. Entonces, con esto, nosotros vamos a comenzar a definir. Tienes que comenzar ahora a abrir tu mente y decir, ¿qué voy a aprender el día de hoy? Muy bien, vas a aprender todo esto, todo lo que voy a comentarles ahora. Número 1, vamos a hablar acerca del movimiento oscilatorio. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Bueno, el movimiento oscilatorio, antes de hablar qué es, tenemos que saber qué es un movimiento periódico y qué es un movimiento oscilatorio. El movimiento periódico es aquel movimiento donde el cuerpo, y escucha muy bien esto, donde el cuerpo repite todas las magnitudes físicas. Por ejemplo, la posición, puede repetir la posición, puede repetir la velocidad, puede repetirse la aceleración, la fuerza, la energía, se puede ir repitiendo, pero en ciertos intervalos regulares de tiempo. En otras palabras, bueno, no entendí nada de lo que es el movimiento periódico. En otras palabras, algo bastante simple. Cuando has ido al parque desde niño, has agarrado, te sentaste en el columpio. Si te gusta el columpio, genial. Si no, bueno, tienes que vivir esa experiencia. Es fenomenal para aquellos que les encanta. Oh, es fascinante. Hemos tomado técnicas para ir moviéndonos siempre, moviéndonos de arriba hacia abajo, y nunca le tomaste importancia a esto. Solamente querías sentirte volar. Pero ahora vas a aprender de cómo este movimiento está relacionado con el movimiento periódico. Número 1, este movimiento nos dice así: el movimiento periódico es aquel donde el cuerpo repite la posición. Es decir, si el niño en un tiempo cero estaba aquí, luego de un cierto tiempo regresará a la misma posición. Y luego de otro cierto tiempo regresará también a la misma posición. Así que esta persona comenzó en el punto A y puede estar repitiendo, luego de haber descendido y luego de haber regresado, puede estar repitiendo ese punto, esa posición por un largo tiempo. Bien, entonces eso es lo que nosotros debemos entender con la repetición de la posición. Pero a su vez también puede repetir la velocidad. Y en ese caso, para repetir la velocidad, nosotros vamos a tomar en consideración lo siguiente. Muy bien, a ver. Entonces, vamos a tomar ahí la siguiente característica. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver en estos casos es lo siguiente. Tenemos aquí que este niño estaba en una determinada posición y esa posición se va a ir repitiendo, repitiendo y repitiendo. Se puede repetir de una forma indeterminada. Ahora, velocidad. La velocidad del niño cuando él desciende, esta velocidad se puede repetir. Puede repetirse siempre esa velocidad en los mejores casos, obviamente. Pero cuando llega al punto C, su velocidad del niño vale cero. Y esa velocidad se puede repetir. Cada vez que llega al punto C, vale cero. La aceleración también se puede repetir en todo su movimiento, igual a fuerza. Por lo tanto, a este movimiento le llamamos movimiento periódico. Cuando las cosas se pueden repetir como la posición, el tiempo, la aceleración, movimiento periódico. Lo mismo ocurre con el caso de la piedra. Si tienes una piedra, lo atas a una cuerda y comienzas a darle vueltas y vueltas y vueltas, esta piedra, si comienza en el punto A y da una vuelta, regresará al mismo punto. Entonces diremos que si comenzó en A y regresó en A, es un movimiento periódico. Ahora, además de eso, su velocidad también puede seguir siendo la misma. La aceleración también podría mantenerse siendo la misma. Entonces, aquí también tenemos un movimiento periódico. Lo otro, los más comunes, o sea, los que más vamos a utilizar ahora, son una masa como esta y un resorte. Entonces, ¿qué decimos aquí? Que este cuerpo estaba por este lugar, así que si yo quiero saber la posición de él, lo puedo nombrar así. Aquí hay una posición. Esa posición se puede repetir. Si este cuerpo se está moviendo desde aquí hacia la izquierda y luego regresa hacia la derecha y luego otra vez regresa hacia la izquierda y así va a estar moviéndose
de forma indeterminada, entonces nosotros podemos indicar aquí que él tiene un movimiento periódico. Él tendría un movimiento periódico. ¿Por qué? Porque la posición debe repetirse, esa posición se va a repetir, esa fuerza del resorte también se puede repetir esa fuerza del resorte, se puede repetir también esa fuerza del resorte, la aceleración del resorte, la velocidad del resorte se puede repetir. De igual forma para él, también si nosotros vamos a ver la posición, aquí él se encuentra en esta posición, esa posición también se puede repetir, porque este cuerpo va a estar subiendo y luego bajando, subiendo y bajando. Entonces, en un movimiento periódico no solamente puede ir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, no, también puede ser como el caso de aquí del vaivén, puede ir hacia abajo y luego regresar, puede ir hacia abajo, subir y luego regresar, o también puede ser dando vueltas y vueltas y vueltas, como el caso de los planetas, el caso de los satélites, también puede funcionar eso. Cada vez que tú ves un cuerpo que vuelve a repetir otra vez, como si comenzó, como el caso de la Luna, gira cada 28 días, él hace un movimiento periódico. El caso de la Tierra, un movimiento periódico alrededor del Sol. También en el caso de un columpio, un movimiento periódico. En el caso de los resortes, por ejemplo, tu cama cuando te echas y está hecho de, bueno, tiene en su interior resortes, cuando tú te echas, el resorte se deforma, se reduce y ahora cuando te levantas, vuelve a repetirse, vuelve a su tamaño original. Entonces, eso también sería un movimiento periódico. El siguiente movimiento es el movimiento oscilatorio. Si logran comprender esa diferencia entre movimiento oscilatorio y periódico, todo el tema está concluido, porque esto es la parte más importante. En el caso del movimiento oscilatorio, dice así, es aquel movimiento periódico, es decir, que se va a volver a repetir la posición, la velocidad, la aceleración, se puede volver a repetir, que realiza el cuerpo al desplazarse sucesivamente de un sentido a otro en torno a su posición de equilibrio. Aquí hay algo muy, pero muy importante. Hasta aquí, por ejemplo, nosotros habíamos dicho de que él puede repetir tanto su posición como su velocidad y su aceleración. Puede irse de izquierda a derecha, de arriba a abajo, o bien de abajo a arriba y luego bajamos, subimos en ese movimiento, o girando y girando y girando. De estos cuatro movimientos, vamos a seleccionar los que son oscilatorios. Los que van a ser oscilatorios son este movimiento, el caso del sub y baja, o bueno, el caso de los columbios, o también el caso del péndulo de arriba hacia abajo. Ellos tres son movimientos oscilatorios. ¿Por qué son movimientos oscilatorios y por qué no es este de aquí? Este movimiento de la piedra girando y girando y girando es un movimiento periódico, pero no es un movimiento oscilatorio. Eso se debe a la última parte, chicos. Esto se va a deber a esto, la posición de equilibrio. Este cuerpo, por ejemplo, tiene un tamaño y aquí hay una línea que le vamos a indicar de que hay una posición de equilibrio. Este columpio también tiene una posición de equilibrio, que es la parte de abajo. Cuando tú te subes a los columpios o cuando vas a querer subirte, el columpio está en la plataforma de ese columpio o el asiento del columpio está abajo en este punto O. Pero luego, cuando te impulsa papá, mamá o alguien que te quiere, te impulsa, tú comienzas a moverte de extremo a extremo. Ahora, en esos casos, nosotros tenemos que ir viendo cuál es la diferencia en que en estos columpios tenemos el punto de equilibrio, hay un punto de equilibrio. Y en el caso de los cuerpos que van subiendo y bajando, también hay un punto de equilibrio. Esa es la diferencia que nosotros debemos tener en todos estos casos. Entonces, en esos casos, nosotros vamos a ir trabajando de la siguiente manera.
bien, a ver. Muy bien. Entonces, veamos aquí. Vamos a ver este caso. Si ya tenemos que el movimiento oscilatorio va a ser siempre así, un movimiento de vaivén, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y así, siempre es un movimiento periódico, pero también debe tener esta parte importante, punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el estado o la situación donde el cuerpo se encontraba al inicio. Por ejemplo, él se encontraba aquí al inicio, he estirado el resorte hacia la derecha y cuando yo lo suelto, él puede comenzar a moverse hacia la izquierda y luego hacia la derecha, pero siempre ese movimiento lo va a hacer siempre de esta manera, pasando el punto de equilibrio. Va a estar dirigido hacia el punto de equilibrio y luego va a ir regresando y luego va a ir regresando y moviéndose alrededor de ese punto de equilibrio. De igual forma para esta pelotita, él subirá, él subirá hasta aquí y luego irá descendiendo, luego bajará, pero siempre debe pasar por este punto de equilibrio donde inicialmente se encontraba. Entonces, él inicialmente se encontraba aquí en este punto O, pero a partir de ahí, él puede, cuando es estirado, puede ir subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces, cualquier cuerpo que sea apartado de su punto de equilibrio, y esta teoría muy importante, si tú tienes un cuerpo, este cuerpo, y lo apartas de su punto de equilibrio, es decir, lo muevo hacia este lugar, y luego de eso tú lo sueltas, él comenzará a moverse en sucesivamente se va a comenzar a mover hacia abajo y luego regresará, pero siempre alrededor del punto de equilibrio. Entonces, podemos decir lo siguiente, todo movimiento oscilatorio, como él, como él, como él, estos movimientos oscilatorios donde tienen un punto de equilibrio, es siempre un movimiento periódico. Siempre va a ser un movimiento periódico. No se olviden ahí, él no solamente oscila, sino también, aparte de estar oscilando alrededor del punto de equilibrio, también es un movimiento periódico. En otras palabras, se va a repetir las posiciones, se van a repetir las velocidades y se van a repetir las aceleraciones. Y obviamente las fuerzas. Y eso lo vamos a ver, pero para poder entender ese comportamiento, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Así como cuando estudiamos cinemática, necesitamos conocer el desplazamiento, la distancia, el tiempo, la velocidad, la aceleración. Aquí también debemos comenzar a hacer una nueva definición para entender este movimiento oscilatorio. Y vamos a definirlo de la siguiente manera. Primero, ¿qué es el desplazamiento? Como les había indicado, aquí nosotros vamos a tener algo importante y se va a definir como movimiento oscilatorio. Ese movimiento oscilatorio tiene un punto de equilibrio. El punto de equilibrio lo vamos a dibujar de esta manera. Aquí está el punto de equilibrio. En este lugar se va a encontrar el punto de equilibrio. No te olvides de que en el punto de equilibrio es donde el cuerpo se siente estable. Ahí es el lugar más cómodo. Es como cuando vas a los columpios, vas, te sientas y mientras que no te muevas desde ese asiento que está de forma vertical, él no se va a mover, pero suficiente que te impulses un poco para atrás, vas a ver de que cómo ese movimiento va a ir de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces, en este caso, este cuerpo, si yo agarro desde el punto de equilibrio y lo desplazo y lo voy a desplazar una pequeña cantidad, entonces a esa pequeña cantidad nosotros le vamos a llamar desplazamiento. Simplemente desplazamiento y lo vamos a colocar siempre, lo vamos a dibujar como una flecha que sale del punto de equilibrio y se dirige hacia el lado derecho y lo simbolizamos con una letra X, porque estamos en un movimiento horizontal. Pero esto sería el desplazamiento. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es el desplazamiento máximo que tú puedes tener.
Entonces, a este cuerpo, si yo lo voy a desplazar nuevamente del punto de equilibrio, pero esta vez voy a decir lo máximo que puedo desplazar va a ser esta cantidad. Esta flecha de color verde es lo máximo que podemos desplazar. A ese máximo desplazamiento, a este desplazamiento máximo, le vamos a llamar amplitud. Entonces, esta pelotita va a poderse mover siempre. Y aquí hay que tomar en consideración, siempre se va a poder mover desde este lugar, desde este punto, se mueve hacia el punto de equilibrio, del punto de equilibrio se mueve hacia el otro extremo y debe llegar a un punto lejano. Ese punto lejano va a ser también igual a la amplitud, pero esta vez ya no va hacia la derecha, como en este caso, sino va hacia la izquierda. Y no te olvides de que esto es el desplazamiento máximo. Esta pelotita, luego de haberlo sacado del punto de equilibrio, él va a comenzar a moverse, pero su movimiento solamente se da desde el desplazamiento máximo, que le llamamos la amplitud, esta amplitud hacia la otra, y se va a estar moviendo solamente en esa región. No se olviden que aquí él se va a estar moviendo en esta región. Entonces, como les había indicado, él se va a estar moviendo en esa región. Solamente en esta región va a tener el movimiento. Esta esferita roja solamente se mueve en este espacio, desde A hasta menos A. Así le vamos a dar ese nombre. El nombre que nosotros vamos a indicar es que el desplazamiento siempre va a ser desde este lugar hasta el otro lugar opuesto. Y para diferenciarlos, simplemente le coloco menos A, menos el valor de la amplitud. Entonces, si en un problema te dicen así, tenemos una amplitud de 20 centímetros, tú dirás que a partir del punto de equilibrio, él se habrá movido 20 centímetros hacia la derecha. Y además de eso, tú puedes también indicar de que este cuerpo se puede mover 20 centímetros hacia la derecha y en este espacio hasta 20 centímetros hacia la izquierda del punto de equilibrio. Y siempre se va a estar moviendo solamente en esa región. Estas son las dos características del desplazamiento y la amplitud. Ahora vamos a hablar del periodo. El periodo es una cantidad física que nos va a decir cuántas oscilaciones. Y ahora vamos a definir qué es una oscilación. Una oscilación es por decirlo así, una oscilación, a ver, ¿cómo les puedo decir? Una oscilación es el recorrido que hace el cuerpo. Por ejemplo, esta esferita va a ser un recorrido desde A hasta menos A. Ese recorrido lo voy a dibujar así. Él comienza desde aquí, desde esta posición, llega hasta aquí y luego regresa. Ese hecho de comenzar en ese punto A y regresar hasta ese mismo punto A esa ida y ese regreso le llamamos oscilación. Aquí tenemos una oscilación cuando el cuerpo comienza en un punto y regresa al mismo punto. ¿Cuánto tiempo se demora en realizar ese movimiento? A eso le llamamos periodo. Supongamos aquí que esta pelotita comenzó en A y regresó haciendo una oscilación 4 segundos. Entonces nosotros diremos de que el periodo será el tiempo total que se demoró en hacer una oscilación. 4 segundos hizo una oscilación. Eso sería el periodo. 4 segundos por cada oscilación que se demora. Pero si es que este cuerpo hubiera hecho dos oscilaciones, si hace 2 oscilaciones, entonces nosotros decimos, si se demora 4 segundos en hacer una oscilación, 2 oscilaciones debe ser el doble, 8 segundos. Y así, gracias al periodo, si te dicen de que el periodo es 4 segundos por cada oscilación, o es el tiempo total para poder realizar una oscilación, entonces gracias a esta información tú puedes saber cuánto tiempo se ha demorado esta pelotita en
dar, por ejemplo, 5 oscilaciones, 10 oscilaciones o 20 oscilaciones, gracias a esta cantidad física llamada periodo. El siguiente le llamamos frecuencia. La frecuencia es otra cantidad física que nos va a decir cuántas oscilaciones hace, pero por unidad de tiempo. Por ejemplo, yo tengo este cuerpo aquí, que él comienza en A, en este A positivo, y luego comienza a moverse hacia menos A, pero luego regresa otra vez a esta posición. Entonces, aquí el ir y regresar, esto es una oscilación. Y nos van a decir lo siguiente, te dicen así, este cuerpo ha hecho 2 oscilaciones en 4 segundos. Si te dicen así que este pequeño cuerpo unido al resorte ha hecho 2 oscilaciones, eso quiere decir de que no solamente se quedó aquí, sino regresó y luego volvió otra vez al punto de origen. Entonces, aquí nosotros tenemos una primera oscilación y otra segunda oscilación. 2 oscilaciones en 4 segundos. Entonces, ¿cuánto vale el periodo? Si yo quiero encontrar aquí el periodo solamente para estos datos, el periodo será así. Periodo será 4 segundos dividido entre 2 oscilaciones. Cuando dividimos 4 entre 2, nos sale 2 segundos, pero por cada oscilación. Ese es el periodo. Entonces, si en un problema te dicen así, tenemos un periodo de 2 segundos, te están diciendo de que por cada oscilación, ese cuerpo se está demorando 2 segundos. Pero, ¿qué es en sí la frecuencia? Ahora lleguemos a la frecuencia. La frecuencia es número de oscilaciones por cada segundo. A la frecuencia le importa saber cuántas oscilaciones él está haciendo, pero por cada segundo. Así que nosotros podemos decir en el problema, hay 2 oscilaciones en 4 segundos. Y si lo dividimos, nos va a salir 0.5. 0.5, pero no sale así. 0.5 oscilaciones por cada segundo. Y esto de aquí, oscilaciones por cada segundo, le vamos a dar un nombre, un nuevo nombre. Le llamamos Hertz. H mayúscula con una Z minúscula. Hertz. Entonces, cada vez que te dicen tenemos 20 Hz, tenemos 15 Hz o 10 Hz, si te dicen de que la frecuencia vale 4 Hz, lo que te están diciendo es lo siguiente. 4 oscilaciones por cada segundo que pasa. Por favor, esta parte lo estoy haciendo bastante lento porque si no comprenden lo que es periodo y frecuencia, todo esto no van a entenderlo. Es muy importante que entiendan qué es periodo y qué es frecuencia. Entonces, en este caso, la frecuencia, si te dicen de que tienes una frecuencia de 4 Hz, te están diciendo de que ese cuerpo está realizando 4 oscilaciones por cada segundo. Si en otro problema te dicen así, tenemos una frecuencia de 60 Hz, entonces te están indicando de que aquí tenemos 60 oscilaciones por cada segundo que pasa. Por cada segundo que está pasando, hay 60 oscilaciones. En este caso, te dicen de que hay media oscilación por cada segundo que pasa. Es decir, si el cuerpo estaba aquí y llegó hasta aquí, se debe haber demorado, esto es media oscilación, se debe haber demorado 1 segundo. En este otro caso te dicen de que este cuerpo vertical, una masa unida a un resorte, él va a comenzar a moverse de esta manera. De esta posición sube y luego de subir desciende hasta llegar al mismo punto una oscilación. Aquí tenemos una oscilación. Luego sube y luego regresa, tendríamos otra oscilación. Entonces, si vamos a contar la cantidad de oscilaciones, esta es la primera oscilación, esta es la segunda oscilación, y así podemos trazar el camino de sus oscilaciones. Aquí tendríamos otra oscilación y hasta aquí sería la cuarta oscilación. Tercera oscilación, cuarta oscilación. Entonces el cuerpo, luego de 4 oscilaciones, estará aquí. Él comenzó en esta posición, subió, bajó. Y estaremos aquí. Luego de bajar, subió y bajó. Subió y bajó, subió y bajó. Y por último, luego de 4 oscilaciones, él se encuentra en el mismo lugar donde comenzó.
Si él a este punto le llamamos P, él habrá regresado al punto P luego de 4 oscilaciones. Pero nos dicen de 4 oscilaciones, según el cronómetro de la persona que está midiendo, es 10 segundos. Calculamos la frecuencia. Frecuencia es número de oscilaciones entre el tiempo que se demoró en realizarlas. Esto es 0.4 Hz. Y ya está. Hasta aquí, si han podido comprender, felicitaciones, porque estos de aquí, estos dos conceptos de periodo y frecuencia, es un dolor de cabeza. Pero para aquellos que son más hábiles, han visto de que la frecuencia y el periodo, mientras que para el periodo aparecía el tiempo arriba y abajo las oscilaciones, la frecuencia, no, para la frecuencia aparece oscilaciones arriba y tiempo abajo. Y se encuentra que hay una relación entre ellas dos. El periodo es la inversa de la frecuencia. Esto no se olviden, por favor. El periodo debe ser la inversa de la frecuencia. Muy bien, hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta? Dice que como ustedes son muy inteligentes, obviamos las preguntas. Vámonos de frente a los problemas. Y tú dirás, profesor, ¿tan rápido, tan rápido? Claro que sí, nada más que eso. Vamos a ir directo a los problemas y no te olvides, hay un tiempo para cada uno de ellos. Primer problema. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a una magnitud física en el estudio del movimiento armónico simple? Es decir, de todo lo que hemos hablado, ¿cuál de todas ellas, bueno, velocidad angular sí aparece, no les he hablado, pero sí aparece. Entonces, incluyendo velocidad angular, ¿cuál de todas ellas no es una magnitud física? Muy bien, chicos, 60 segundos para esto. Becker, a ver. 20 segundos, chicos, 20 segundos. Ya tenemos dos respuestas, Becker y Arián, por supuesto, tan participativos. Yameli, te espero. Salvador, Bianca y Dipa, por supuesto. ¿Cuál de todas ellas no es una magnitud física? Recuerden de que cuando hablamos de magnitud física, no te olvides, toda magnitud física tiene un número, tiene una unidad y también podría tener una dirección, pero no en todos los casos. Pero esencialmente debe haber un número y una unidad. Cuando hablamos de amplitud, tendrá número y unidad. Cuando hablamos de periodo, habrá número y unidad. Punto de equilibrio, habrá número y unidad. Frecuencia, de igual forma. Velocidad angular, sí, es una cantidad física, ¿ya? Porque no les he explicado todavía. Muy bien, tenemos ya dos personas, nos faltan 10 segundos y puedo estar contando. Bueno, si es que voy a contar, siempre tiene que ser en vivo y en directo. Ahora sí, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, para no cansarme. 2, 1 y nadie más, 0. Por supuesto, lastimas mi corazón, como siempre. La única persona que acertó aquí en nuestro primer problema es Arián. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio no es una cantidad física, sino un lugar físico. En otras palabras, la amplitud podemos decir 20 centímetros, así que tiene número y unidad. Periodo, podemos decir 5 segundos, número y unidad. Punto de equilibrio no, el punto de equilibrio es el lugar donde el cuerpo se ubicaba. Pero él no tiene ni número ni unidad. Ahora, frecuencia. Bueno, vamos a colocar aquí 7 Hz. Tiene número y unidad. Y la velocidad angular, desde ahora les voy adelantando. Un ejemplo sería 6 radianes por segundo. Entonces, el punto de equilibrio es sería bueno, es el nombre que nosotros no, bueno, que no es una magnitud física. Disculpen ahí,
el momento que dudé. Arián, perfecto, perfecto. Vamos con el problema número 2. En el problema número 2 nos dice lo siguiente. El gráfico muestra el movimiento armónico simple, es decir, cuando nosotros vamos a tener una pequeña pelotita junto con un resorte, entonces vamos a ver de que esta pelotita se va a mover de arriba hacia abajo, como les había indicado. Él se va a mover, por ejemplo, aquí hacia arriba y luego se moverá hacia abajo y luego se moverá otra vez en forma vertical hacia arriba y luego hacia abajo. Pero así como en el movimiento sísmico, este movimiento de subida y bajada se puede dibujar y se va a dibujar después. Les voy a indicar por qué aparece esta figura de aquí. Pero con esta imagen nosotros vamos a indicar lo siguiente. El periodo se define como. ¿Cómo se puede definir el periodo? Así que ahí tienes la primera, la segunda, la tercera, hasta la quinta alternativa. ¿Cómo podemos definir al periodo? Al periodo de oscilación de este cuerpo. Muy bien, ahora sí, nuevamente, comencemos. Muy bien, tenemos dos respuestas. Bien, Becker y Arián han coincidido. A ver, vamos a ver ahí. Excelente. Claro que sí. No podrían haberlo dudado. Y por supuesto, este trofeo les pertenece a los dos, pero Yameli no está. Tampoco está Deepak. Así que vamos aquí. Por favor, no está difícil esto. Tienen que resolverlo, participar y mostrar que saben. Excelente. Vamos con la pregunta número 3. En la pregunta número 3 te dicen así, en el diagrama mostrado se tiene 3 péndulos simples. ¿Qué es un péndulo simple? Un péndulo simple es como, ¿cómo le llamo este juego? Bueno, como el sub y baja, no, bueno, es un péndulo, es una esfera, una cuerda y de ahí él va a comenzar a moverse de abajo hacia arriba. ¿Ok? Él baja, luego sube, luego baja y luego sube. Y se va a estar moviendo así, como esos relojes antiguos que tienen así una, una pequeña, bueno, es como un metalcito con una pelotita y comienzan a moverse. Y después dice tic-tac, tic-tac, es así. Entonces, esto de aquí es un péndulo simple, pero tenemos 3. Este péndulo, este otro péndulo y este otro péndulo. Y te mencionan, ha medido la persona que estaba mirando a estos 3 péndulos, observa de que este péndulo hace 14 oscilaciones en 7 segundos. Este segundo péndulo
hace 36 oscilaciones en 18 segundos. Y este tercer péndulo hace 70 oscilaciones, wow, increíble, 70 oscilaciones de ir, subir y bajar en 35 segundos. ¿Cuál de los tres péndulos tiene el mayor periodo? ¿Cuál de estos tres péndulos debe tener el mayor periodo? Oh, mi Dios, qué rápidos. Oh, como siempre, Becker, impresionándome. Vamos, todos los demás. Tenemos 2 minutos para esto. Piénsalo bien y encuentre el resultado. Muy bien, ya lo has visto. Solamente hay 2 personas. Yameli, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Yameli? No puede ser. Ya, la ansiedad me gana, la ansiedad. Muy bien, tenemos a 2 personas que han logrado obtener la respuesta y por supuesto ellos están siendo los número 1 de nuestra clase el día de hoy. Y todo el resto están siendo mis lindos fantasmas. No están ahí, detrás de esa pantalla. Bien, vamos a corroborar. Para aquellos que no han podido responder y sienten de que, bueno, y no están ahí, les va esa imagen de nuestro querido fantasmita. Pero tenemos aquí a 2 personas que han podido alcanzar el primer puesto, obviamente por separados en lugares diferentes. Becker, perfecto, tu respuesta, y Arián también. Excelentes, excelente en estas cuestiones. Muy bien, me da mucho gusto que se pueden haber dado cuenta y ahora vamos a tomar en consideración. Primero, periodo. El periodo debe ser igual al número de oscilaciones, al tiempo total dividido entre la cantidad de oscilaciones. Así que para el primer ejemplo, simplemente agarro y hago lo siguiente. T debe ser igual al tiempo, 7 segundos. 7 segundos por 14 oscilaciones. Así que si yo saco séptima arriba y séptima abajo, este periodo debe ser igual
a un medio de segundos por cada oscilación. Por este otro lado, el periodo también lo vamos a calcular, tiempo total 18 segundos, dividido entre la cantidad de oscilaciones, 36 oscilaciones. 18 arriba, 18 abajo, esto nos sale un medio de segundo por cada oscilación. Entonces, quiere decir de que el péndulo 1 y el péndulo 2 tienen la misma cantidad, el periodo es el mismo. Seguidamente, el último, el periodo debe ser igual a 35 segundos dividido entre 70 oscilaciones. 35 avas arriba y 35 abajo, esto nos sale un medio de segundo por cada oscilación. Y listo. Eso quiere decir lo siguiente, que los tres tienen el mismo periodo. Pero si te habrás percatado, Becker y también Ariam, aquí hay una masa M, una masa 2M y una masa 3M. Entonces, cuando ustedes les van a pedir, por ejemplo, en un examen de admisión, cuando te dicen así, tienes tres, queremos comparar cómo son los periodos, entonces los periodos solamente dependen del tiempo y la cantidad de oscilaciones, pero no dependen de la masa. Puede ser de que la masa en una de ellas puede ser muy grande y en la otra puede ser muy pequeña. El periodo no depende de la masa, chicos. Solamente depende del tiempo que se demora para realizar esas oscilaciones. Así que la clave para esta respuesta debe ser la E. Todos tienen igual periodo. Vamos al siguiente problema. El problema número 4, esta la saqué de una revista. Aquí está la fuente de la revista. Artículos SLDU. Y aquí vamos a ver lo siguiente. Dice así, en el diagrama mostrado se tiene la silueta de un bebé de 5 meses, un niño de 10 años y un adulto de 30 años. Así que, según esta revista, nos menciona lo siguiente, que los bebés en promedio tienen 160 latidos por minuto para este tipo de bebés. En promedio, podría ser 150, 120, pero en promedio he considerado eso. Para este niño, 90 latidos por minuto y para esta persona de 30 años, 135 latidos por 1.5 minutos. ¿Cuál de los tres tiene la menor frecuencia cardíaca? Recuerda, frecuencia es número de oscilaciones entre el tiempo por unidad de tiempo. Eso es frecuencia. Ahora, los latidos, ¿qué son los latidos? Latidos son oscilaciones. Un latido va a ser como una oscilación. 160 oscilaciones por minuto, 90 oscilaciones por minuto y el último 135 oscilaciones por 1.5 minutos. Muy bien, calculando entonces cuánto vale la frecuencia. ¿Quién tiene la menor frecuencia cardíaca? 2 minutos para esto de aquí.
Muy bien. Mientras que ustedes han estado desarrollando, mi corazón ha estado latiendo del nerviosismo. 3 personas ahora sí han podido responder esta pregunta y vamos a ver si es que han podido llegar a la misma conclusión. Oh, muy bien. A ver. Muy bien, vamos a calcular entonces la frecuencia. Ya tenemos aquí sus resoluciones y calculemos. ¿Cuánto vale la frecuencia? Para el bebito, para el pequeño bebé, es igual. Número de latidos, 160. 160 oscilaciones de su corazoncito por cada minuto, pero en un minuto hay 60 segundos. Siempre debemos pasarlo a segundos. Así que la frecuencia debe ser igual, 0,0 se van, 16 dividido entre 6, esto nos va a salir aproximadamente, esto sería 2, aquí sería 4, serían 12, 12 sería 4, coma, 40 por aquí, 6 por aquí, 36, 4, 2,6 o 2,6. 2,6, recuerda, oscilaciones por segundo. Pero oscilaciones por segundo es hertz, entonces sería 2,6 hertz. Vamos por el caso del niño. Su frecuencia para este niño debe ser igual a 90 oscilaciones por cada minuto, que serían 60 segundos. Así que la frecuencia debe ser igual 0,0, 9 entre 6. Esto nos va a salir 1,5 oscilaciones por segundo. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca de esta persona, la frecuencia promedio, 1,5 Hz. Para la persona adulta, esto debe ser igual a 135 oscilaciones dividido entre 1,5 minutos. Esto de aquí es como decir un minuto más 0,5 minutos. En otras palabras, 60 segundos, 0,5 minutos, 30 segundos. 1,5 minutos nos sale 90 segundos. Así que la frecuencia, si nosotros vamos a hacer una división de los números de 135 entre 90, nos va a salir 1. Aquí nos sale la resta 45, 1,5. 1,5 Hz. Bien, con esto podemos llegar a la siguiente conclusión. Que la frecuencia, la menor frecuencia debe ser de 2 y de 3. Sería la D. A ver, veamos quiénes han podido contestar correctamente. A ver, sería bien Becker, Arián y Yameli. Muy bien, perfecto. Ahora sí están comprendiendo cada vez más lo que es frecuencia y periodo. Por favor, no se olviden que esto lo van a necesitar muchísimo en sus carreras. A ver aquí. Tenemos por aquí a Becker. Excelente, muchachos, excelente. Vamos con el siguiente. El problema, bueno, antes de ir al problema número 5, tenemos que regresar otra vez porque ya hemos aprendido lo que son periodo, frecuencia, y ahora vamos a continuar con la teoría. Estábamos hablando acerca de los elementos del movimiento oscilatorio. Hemos definido lo que es el desplazamiento, la amplitud, el periodo, la frecuencia, y también ahora vamos a definir lo que es la frecuencia angular. La frecuencia angular es una cantidad física que mide el desplazamiento angular por unidad de tiempo. Por el momento no lo vamos a entender, ¿ya? Pero sí vamos a utilizar esta palabra de frecuencia angular. Siempre que aparezca este símbolo de omega, él va a estar relacionado con el desplazamiento angular por unidad de tiempo. ¿Cómo lo relacionamos con la frecuencia? De esta forma.
La frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia, por f. Ahora, ¿por qué le llamamos frecuencia angular? Por una sola razón, porque él va a estar relacionado con giros, giros y giros y giros. Mientras que esta frecuencia f está relacionado con oscilaciones, subidas y bajadas, subidas y bajadas. Esto de aquí va a tener sentido la próxima clase, cuando hablemos de ondas. Ahí va a tener mucho sentido. Por ahora vamos a aceptar lo siguiente, que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia de oscilación, de subidas y bajadas. Ahora, vamos a ver aquí lo siguiente y veamos, por ejemplo, habíamos hablado en la parte introductoria acerca de los movimientos sísmicos y habíamos mencionado que en todo movimiento sísmico, lo que nosotros tenemos es una masa y un resorte. Así como esto, tenemos aquí un resorte, tenemos una masa y ella va a comenzar a oscilar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Pero ¿qué pasa si nosotros agarramos un motor con un papel aquí y lo hacemos girar al papel? Y a esta masita le colocamos una puntita. Lo que se observó fue que esta masa al momento de ir subiendo y bajando y el papel moviéndose hacia la derecha, comenzó a generar una figura en especial, una curva de esta manera. Esta curva. Esta curva está representando, esta curva de aquí va a representar cómo este cuerpo se está moviendo de arriba hacia abajo. Hicieron lo mismo, pero esta vez para un caso horizontal. Se agarraron esta pequeña esfera, aquí está un resorte, lo estiraron hasta llegar a la amplitud y lo soltaron. Al momento de soltarlo, él comenzó a moverse de izquierda a derecha y así a moverse en torno de este espacio. Solamente se mueve en torno de esta región, nada más que en eso. Cuando esa pelotita se mueve en torno de la región verde, al momento de colocarle una punta y aquí un rollo de papel, se comenzó a visualizar experimentalmente esta curva de aquí. Pero esta curva tenía un punto lejano y un punto más cercano. Y así siempre se dibujaba de esta manera. Esta figura y esta figura le vamos a llamar una función trigonométrica que puede tener la forma de una función seno y coseno. Eso lo vamos a ver. Entonces, en todo movimiento oscilatorio, chicos, esta parte importante, en todo movimiento oscilatorio, ese movimiento oscilatorio se puede representar en dos dimensiones, donde una de ellas es el tiempo, se puede representar en términos de una figura geométrica, de una figura trigonométrica llamada seno o coseno. Entonces, esto de aquí es cuando representamos el movimiento de él, pero incluyendo el tiempo. Muy bien, pasamos al siguiente. Entonces, desde ahora diremos lo siguiente. Hay oscilaciones como en este tipo. Este cuerpo, al momento de subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, si ponemos un papel y hacemos de que dibuje ese movimiento de subir y bajar, vamos a tener esto, esa curva. Cuando él está subiendo, cuando él está aquí, luego cuando sube, luego cuando baja, luego cuando sigue bajando y luego cuando él sube. Esto de aquí va a tener una representación. La parte vertical me va a indicar la posición donde él se encuentra. Esta línea, y aquí por favor hay que tomar en consideración muy bien esta línea le llamamos el punto de equilibrio. Entonces, en esta línea de aquí, también será el punto de equilibrio. Por favor, hasta ahí deben comprenderlo perfectamente. Punto de equilibrio, esta línea horizontal. Punto de equilibrio para el fenómeno físico, así. Esto es una gráfica en una dimensión. Esta es una gráfica donde vamos a colocar en la parte horizontal al tiempo y en la parte vertical colocamos las posiciones donde él se encuentra. Y así tenemos esta función trigonométrica. Ahora, luego también, luego de eso, podemos encontrar las posiciones más lejanas, ¿ya? Esto de aquí, las posiciones más lejanas. Esas posiciones más lejanas vamos a llamarle amplitud. Amplitud. Entonces, en el caso de nuestra figura, nosotros vamos a visualizar aquí lo siguiente. Aquí voy a dibujar esta pequeña esfera.
Entonces, esta pequeña esfera va a estar moviéndose hacia arriba y luego va a ir descendiendo hacia abajo. Ese movimiento de ir hacia arriba como hacia abajo, nosotros le vamos a dar ese nombre de amplitud. La parte más lejana le llamamos amplitud. Entonces, en este caso, él va a llegar al punto más alto. ¿Dónde se representa ese punto más alto en la figura? El punto más alto en la figura será aquí. En esta figura, en 2 dimensiones, ese punto más alto será en esta posición. Cuando en un gráfico, cuando nosotros visualizamos este movimiento de subir y luego bajar, el punto más alto en la figura de 2 dimensiones se encontrará aquí. Para el caso del más bajo, bueno, para el caso del que se encuentra en el lugar más bajo, sería esto. Entonces, cuando él se encuentra por aquí, en la figura de 2 dimensiones, será ubicado aquí. Esto es la parte importante. Entonces, en esta gráfica, esto de aquí, le vamos a llamar la amplitud. La amplitud para arriba, desde el punto de equilibrio hacia arriba, le hemos llamado amplitud, así lo dibujamos aquí y ahora lo estamos pasando para esta información. Luego, en la parte inferior, cuando él va a descender, a esto también le llamamos amplitud, pero ya sabemos hacia abajo. Y así, mientras que él va subiendo, esta pelotita va a ir subiendo así en 2 dimensiones, en una gráfica de 2 dimensiones, donde desde el punto de equilibrio, él se va a llamar la amplitud. Cuando él desciende, él también va a descender. Sigue bajando, bajando, y aquí se va a encontrar hacia abajo, en el punto de la máxima amplitud, pero hacia abajo. Y esta gráfica representa todo este movimiento de subida y bajada, pero en esta región. No te olvides de que solamente hay una pequeña región donde ocurre todo eso. En esta región. Una región que ahora lo hemos dibujado en 2 dimensiones, donde la parte horizontal, esta parte horizontal está relacionado con el tiempo y la parte vertical lo vamos a relacionar con el eje Y. En este caso con el eje Y porque es un caso vertical. Entonces, siempre que tengas una gráfica hacia arriba vertical y en la parte horizontal tiempo, esta gráfica en función seno o puede ser en función coseno, representa este movimiento de subida y bajada. Bien, entonces a este tipo de figura le llamamos oscilaciones libres. Pero también hay otro tipo de oscilaciones. Y es agarrar ese mismo resorte con esa misma masa, pero esta vez lo vamos a colocar, en vez de que él se mueva libremente, vamos a colocarle un líquido en su interior. Puede ser agua, puede ser aceite, puede ser cualquiera, y lo vamos a mover. Cuando lo movemos a ese cuerpo hacia abajo, una amplitud hacia abajo y lo dejamos, o lo movemos hacia arriba y lo dejamos libre, el movimiento que él va a tener tiene 3 posibilidades. Una de las posibilidades del movimiento es esta, que comience a descender. Comienza a descender, pero el agua le va a quitar su movimiento y así que como le quita su movimiento, él va a ir moviéndose cada vez más lento y al final, luego de un cierto tiempo, se va a detener. Eso es en el caso del agua. Entonces, él comenzará a moverse lentamente hasta que en algún momento se detenga. O puede ocurrir otra cosa, si es que agarro y coloco, en este caso, ya no agua, sino voy a colocar aceite o bien petróleo. El petróleo es bastante viscoso. Entonces, si agarras y colocas petróleo, puede ser de que el movimiento sea así. Comenzamos todo bien animado y luego nos caemos porque ya no podemos seguir avanzando. Esto también es otro posible movimiento cuando nosotros agarramos y colocamos un líquido tan espeso, como el caso del petróleo. En el caso del agua puede darse este movimiento, un movimiento que va bajando, luego subiendo, luego bajando, subiendo, pero lo que va a disminuir en esa subida y bajada es su amplitud.
Observen una amplitud grande, una amplitud más pequeña, una amplitud mucho más pequeña y una amplitud más pequeña aún. Entonces, conforme vamos avanzando, este cuerpo va a ir moviéndose, pero luego se va a detener hasta que ya no se mueva. Pero en el caso rojo, no. En el caso rojo, tú lo sueltas y el ping llega al punto de equilibrio y ya no se mueva más, no se mueve más. A eso le llamamos oscilaciones amortiguadas. En el caso de las oscilaciones forzadas, por ejemplo, es en el caso del, ¿cómo le llamamos? Sub y baja. Bueno, en este caso, estás en el parque, comienzas a moverte, te impulsas y te dejas libremente. Al momento de moverte en este juego, lo que va a suceder es que tú vas a comenzar a moverte en esta dirección, luego regresarás, pero ya no regresas a la misma posición. Ahora estás por aquí y luego ya no llegarás hasta el punto que habías llegado inicialmente, sino llegarás hasta aquí y luego te vas a ir deteniendo, deteniendo, deteniendo y hasta que en algún momento otra vez tienes que impulsarte para seguir jugando. En ese columpio ocurre este fenómeno. ¿Cómo lo dibujamos en una gráfica? En la gráfica aparecería así. Aquí fuiste al inicio, comenzaste a moverte con una gran amplitud, pero luego comenzaste a detenerse, esa amplitud fue reduciéndose hasta que en algún momento te detienes. Esta gráfica representa justamente todo ese movimiento que tú has hecho. Y al final, luego de un cierto tiempo, te vas a detener. ¿Por qué le llamamos oscilaciones forzadas? Porque mientras que aquí tú te movías libremente, pero por causa de que aquí la cadena tiene un rozamiento, tiene una fricción, hay viento, esos efectos de la fricción del viento van a hacer de que tú pierdas tu movimiento y te llegas a detener en algún momento. Entonces, pero ¿qué pasa si papá, mamá o alguien, o tu primo, o tu prima, agarran, comienzan a empujarte? Entonces tú dices, me estoy deteniendo, empújeme, por favor, empújeme. Y tú comienzas a seguir moviéndote. En ese caso, a esto le llamamos oscilaciones forzadas. Porque aquí esta persona te va a estar agregando más y más movimiento. Entonces, ese movimiento tú puedes graficarlo así. Puedes de aquí a aquí tener una onda, luego te estás disminuyendo, la persona te empuja, otra vez te recuperas y así. Este tipo de gráfico representa una oscilación forzada. ¿Ok? Bien, en el mundo de la medicina van a ver eso en el electrocardiograma. Una persona estaba, bueno, con un buen ritmo cardíaco, así que va a tener algo así. Pero supongamos que tiene un paro cardíaco, entonces aparece una línea y un pequeño pulso. Entonces está muriendo, su corazón se está deteniendo. ¿Qué haces tú? Tienes que agarrar y darle energía a ese corazón para que vuelva a latir. ¿Qué es lo que haces? Tienes que forzar. Por eso que agarras, se va a tomar ahí, bueno, creo que son unas placas cargadas con electricidad, le pones en su corazón, lo impulsas y nuevamente vuelve a latir. Eso de ahí son oscilaciones forzadas para el caso del corazón cuando está a punto de detenerse. Bien, ¿esas son las aplicaciones? ¿Tienes que saberlo en profundidad? No, solamente debes saber de que hay tres tipos de oscilaciones. Las oscilaciones libres, por ejemplo, el corazón. Un corazón sano tiene oscilaciones libres. La cantidad de oscilaciones se va repitiendo y repitiendo, así que eso es una oscilación libre. En el caso de las oscilaciones amortiguadas, puede ser un corazón enfermo, que al momento de tener una oscilación adecuada, comienza a disminuir paulatinamente. Y una oscilación forzada es que cuando el corazón ya está a punto de moverse, agarras ahí la máquina, le metes corriente eléctrica y plum, vuelve otra vez a vivir. Una oscilación forzada. Es un estímulo exterior. Muy bien, ahora hablemos de este punto. Cinemática del movimiento armónico simple. Hemos hablado del movimiento armónico simple y ahora nos toca lo siguiente. ¿Qué es el movimiento armónico simple? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Y cómo nosotros podemos entender paso a paso eso. Primero, debes saber de que estos cuerpos deben siempre oscilar. Eso es lo primero que tú debes saber. Así que estos cuerpos se están moviendo siempre alrededor de un punto de equilibrio. Debe existir un punto de equilibrio y estos cuerpos van a comenzar a moverse
van a comenzar a oscilar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha. Y van a comenzar a moverse alrededor del punto de equilibrio. Si este es el punto de equilibrio para este cuerpo, este es el punto de equilibrio, entonces este cuerpo alrededor de ese punto de equilibrio tiene que comenzar a oscilar. Entonces él puede oscilar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero siempre pasando por el punto de equilibrio. Eso sería la oscilación. Cuando ocurre esto, cuando ocurre de que un cuerpo puede oscilar, estamos hablando de un movimiento oscilatorio. Ahora, en el caso de los péndulos, también tiene un punto de equilibrio. Su punto de equilibrio, como ya te había indicado, es esta línea vertical. Este sería su punto de equilibrio. Y lo que va a hacer este cuerpo es moverse hacia abajo por causa de la gravedad y luego hacia arriba. Y luego de llegar a este punto va a regresar, pasa por el punto de equilibrio y luego vuelve a subir. Esto sería una oscilación. Un ejemplo bastante vivido sobre este punto de equilibrio podría ser la temperatura corporal. Si decimos de que 37 bueno, vamos a decirlo así, 37.5 es tu temperatura de equilibrio, la temperatura promedio del cuerpo, entonces decimos que el cuerpo tiene su punto de equilibrio en 37.5. Pero a partir de eso, el hecho de que baje su temperatura a 37 o suba a 38, como médico debes saber lo siguiente. Esta persona está sufriendo, cuando baja su temperatura, escalofríos, y cuando sube su temperatura, calentura. Entonces, cuando ocurre eso, cuando un cuerpo está caliente, tiene que regresar a su punto de equilibrio. ¿Qué debemos hacer con ese cuerpo? Estimularlo para regresar al punto de equilibrio. Esta misma idea se puede utilizar en el mundo de la medicina solamente considerando de que el punto de equilibrio es cuando una persona se encuentra sano. Cuando se encuentra con calentura, habrá salido del punto de equilibrio. Cuando siente frío, estará fuera del punto de equilibrio. ¿Qué debemos hacer? Ya sabes, mamá, papá tienen la receta, una sopita caliente, un buen descanso, colocarte hielo en la cabeza si tienes calentura, o bien tomarte una pastilla. Esos estímulos hacen de que tu cuerpo regrese al punto de equilibrio. Bueno, la física es así, está metido en todos, chicos. Entonces, ahora sí, si tenemos eso, todos estos modelos nos van a servir no solamente para el caso de la física, para el caso de la ingeniería, sino también para el caso de la medicina. Teniendo en consideración eso, ahora hay condiciones físicas que siempre debes considerar. La primera condición física es que en este sistema masa con resorte va a existir, por ejemplo, vamos a indicarlo así, si nosotros agarramos a ese cuerpo y lo movemos desde su punto de equilibrio, bueno, vamos a decir así, primera parte, una de las condiciones físicas es esto, que este cuerpo se mueva solamente en esta región, solamente desde la amplitud máxima hacia la izquierda, hacia la amplitud máxima hacia la derecha. Solamente se puede mover en esta región. Esa es una condición. La otra condición, aparte de que se puede mover en esta región, la otra condición es que debe haber una fuerza que le obligue a él para que pueda ir moviéndose de este lugar, para que se pueda mover, llegar a este lugar y luego llegar a este lugar y luego ir regresando. Esa fuerza le llamamos la fuerza restauradora. Por favor, no se olviden de ese nombre, esa fuerza restauradora. Pero esa fuerza restauradora, que como su nombre mismo lo dice, va a restaurar la estabilidad de este cuerpo, tiene una forma. La forma de esa fuerza restauradora siempre debe ser proporcional al opuesto del desplazamiento. Recuerda de que cuando habíamos hablado del desplazamiento, el desplazamiento es una flecha que nos ayuda a ubicarnos dónde está el cuerpo. Esta flecha del desplazamiento te dice dónde está el cuerpo, pero para poderlo ubicar siempre debe salir una flecha que puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda, pero
pero eso sí, desde el punto de equilibrio. Entonces, esa fuerza que te va a ayudar para que este cuerpo regrese al punto de equilibrio siempre debe ser opuesto al desplazamiento. Por ende, si la fuerza según Newton es igual a masa por aceleración, la aceleración también debe ser opuesto al desplazamiento. Esto, por favor, es muy importante que ustedes lo sepan. La aceleración siempre es opuesto al desplazamiento. Si el desplazamiento es hacia la derecha, la aceleración debe ir hacia la izquierda. Muy bien, con esas condiciones físicas, entonces vayamos a las características del más, que es el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple o más va a tener las siguientes características. La oscilación. El cuerpo debe oscilar en torno al punto de equilibrio, siempre en el mismo plano. Entonces, todo cuerpo siempre debe estar oscilando alrededor de este punto de equilibrio. Segundo, el movimiento periódico. El movimiento se repite cada cierto intervalo de tiempo, es decir, vuelve a tener las mismas magnitudes cinemáticas y dinámicas cada t segundos. En otras palabras, si el cuerpo que estaba aquí se encontraba en el tiempo, según mi cronómetro, en el tiempo t0, entonces cuando este cuerpo llega a esta posición, debe haber pasado un tiempo. ¿Cuánto tiempo se demora para pasar hasta esta posición? En este punto debe haber pasado la cuarta parte del periodo. ¿Ok? No se olviden eso. Para que él pueda llegar desde el punto, desde la amplitud hasta el punto de equilibrio, pasa la cuarta parte del periodo. Para que él pueda ir del punto de equilibrio hasta el otro extremo, hasta el punto donde está la máxima amplitud, pero hacia la izquierda, debe haber pasado otro tiempo y ese tiempo debe ser la mitad del periodo. Entonces, si el periodo vale 20 segundos, entonces de aquí hasta aquí debe ser en cada parte de este camino, de este regreso, supongamos, vamos a decirlo así, que el periodo vale 12 segundos. Si el periodo vale 12 segundos, quiere decir que para irse desde aquí hasta aquí, esta esferita se demora simplemente 3 segundos. Y para moverse desde el punto de equilibrio hasta la parte más lejana, también debe haberse demorado otro tiempo. Y ese otro tiempo vale 3 segundos también. Y luego, desde esa parte más lejana, para que vuelva otra vez, porque tiene que regresar, y en su regreso, para cumplir su oscilación, este tiempo que va a utilizar en su regreso para ir desde esta máxima desplazamiento hacia la izquierda hasta el punto de equilibrio debe ser 3 segundos. Y finalmente, para poder llegar ya al punto donde él comenzó, también debe ser 3 segundos. Eso es siempre y cuando el periodo valga 12 segundos. Pero si el periodo no vale 12 segundos, si el periodo solamente vale, vamos a suponer, 8 segundos. Entonces, si vale 8 segundos, este periodo lo debes partir entre 4. Dices, 8 entre 4, 2. Eso quiere decir de que aquí se habrá demorado 2 segundos. Esta es la cuarta parte de ese periodo. En el otro también se habrá demorado solamente 2 segundos. Y en cada una de esas partes se va a demorar el mismo tiempo, 2 segundos y 2 segundos. Sumados, todos, sería 2 más 2 más 2 más 2, serían 8 segundos por cada oscilación. En una oscilación se demora esa cantidad. Siguiente característica. Todo este movimiento de vaivén, de ir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, podemos representarlo en una función trigonométrica que ya habíamos expresado anteriormente. Esa función trigonométrica se puede expresar así, como A sería la amplitud. Tenemos que saber siempre cuál es la amplitud de oscilación de esta esfera y multiplicarlo por el coseno de omega por t más un pequeño ángulo. O también se puede colocar de esta manera, en vez del coseno, la función trigonométrica seno. La amplitud por la función trigonométrica seno por la frecuencia angular, que sería el omega, por el tiempo más un pequeño ángulo.
¿Quiénes son ellos? Por el momento no les voy a hablar de eso. Solamente debes saber esto, que el movimiento de vaivén de ir de izquierda a derecha, se puede utilizar estas funciones trigonométricas, A por el coseno o A por el seno, omega por T más un pequeño ángulo. Bien, hasta aquí eso deben ser las características y vamos a ver aquí el análisis. Pero antes de ir a ese análisis del más, vayamos hacia los ejercicios. Porque tenemos que consolidar nuestros conocimientos. Y aquí nos dice lo siguiente. En el diagrama se muestra un bloque que oscila con un periodo de 4 segundos. Periodo de 4 segundos, no te olvides, periodo de 4 segundos y una amplitud de 2 centímetros. ¿Cuál es el desplazamiento y la distancia recorrida del bloque luego de 6 segundos? Entonces, tú vas a indicar aquí. Lo primero que debes hacer es simplemente relacionar la información. No tienes que complicarte y decir, profesor, pero ¿cómo me va a salir? Esto de aquí está muy complicado. Primero, definición. Te dicen de que hay un periodo y hay una amplitud. Primero comienza con eso. ¿Qué es el periodo? ¿Qué es la amplitud? El periodo me está indicando de que este cuerpo, que inicialmente estaba por aquí, en este lugar, se ha ido moviendo hacia este punto, al punto de equilibrio, y luego de pasar ha llegado hasta aquí. Ese es el movimiento que ustedes deben siempre tener en consideración. Entonces, este cuerpo se ha ido moviendo hacia la izquierda y luego ha regresado hacia la derecha. Llegando, si él comienza aquí, él fue avanzando, pasó por el punto de equilibrio, luego llegó hasta la amplitud, pero negativa. Luego de eso regresa, pasa por el punto de equilibrio y luego vuelve al punto de origen. Y este punto de origen le voy a llamar A, así que esto sería otra vez A. Para que él pueda hacer toda esta oscilación, se demoró 4 segundos. Entonces, dicho esto, ahora ustedes tienen que comenzar a entender lo siguiente. Si una oscilación se demora 4 segundos, luego de 6 segundos, ¿dónde se debe encontrar? Entonces decimos 4 segundos. Eso quiere decir, si es 4 segundos, desde este punto A, vamos a llamarle aquí B, desde A hasta B, se habrá demorado 1 segundo. Desde B hasta C, 1 segundo también. Desde este C hasta este punto B, de regreso, 1 segundo más. Y desde B hasta A, otro segundo más. En total, toda esta oscilación se habrá demorado 4 segundos. No olvides eso, 4 segundos en esta oscilación. Pero nos falta, nos dicen 6 segundos. Entonces, si es 6 segundos, continuamos. Por aquí, regresando, vamos a colocar aquí y decimos otra vez, estamos comenzando por aquí. Desde aquí, ahora hasta aquí. Nuevamente hasta B. Desde A hasta B, 1 segundo más. Y hasta ahí ya vamos 4 segundos, más 1 segundo, 5 segundos. Así que nos falta uno más. Y desde aquí hasta llegar a C, se habrá demorado 1 segundo más. Entonces, en total, nosotros decimos, para que sea 6 segundos, él debe haber hecho una oscilación 4 segundos. Y en un solo regreso, 2 segundos más. En total, son 6 segundos. Ya hemos cumplido el requerimiento, 6 segundos. Ahora, ¿qué es lo que te están pidiendo? Desplazamiento. Recuerda de que el desplazamiento solo se va a encontrar cuando nosotros indicamos lo siguiente, es un vector que sale del punto de equilibrio hacia donde finaliza. Entonces, él inicia aquí, pero finaliza aquí. Esto es el final para él. Luego de 6 segundos, esto sería el final. Así que voy a dibujar el vector desplazamiento. Punto de equilibrio está aquí. Vector desplazamiento en esta dirección. Desde el punto de equilibrio hasta aquí.
Esto sería nuestro desplazamiento. Y este desplazamiento es una flecha que está apuntando a menos A, pero nos dicen en el problema que A vale 2 centímetros. Entonces, el desplazamiento, como va hacia la izquierda, debe ser igual a, menos la amplitud. Y eso sería menos 2.0 centímetros. Eso sería el desplazamiento del cuerpo. Ahora, distancia, toda la distancia recorrida. Cuando te piden distancia recorrida, simplemente dices, distancia recorrida es por donde él ha pasado. Él comenzó aquí, fue hacia B, de B fue hacia C, de C regresó hacia B y de ahí voy sumando. Pero cada uno de esos pasos que vamos a tener tiene una longitud. Entonces, en esa parte decimos lo siguiente. Distancia recorrida. La distancia recorrida, lo vamos a dibujar ahora con verde. Esa distancia recorrida sería así. Primero, desde A hacia C. Tenemos aquí desde A hacia C. Aquí está el punto B. Desde A hacia B hay 2 centímetros. Desde B hacia C hay 2 centímetros. Así que en una sola ida ya recorrió 4 centímetros. Ahora, luego de eso, él va a regresar. Y cuando regresa, también debe haber recorrido 4 centímetros. Así que 4 centímetros de ida, 4 centímetros de vuelta. Ya tenemos aquí 2 centímetros más, 2 centímetros más. Luego de eso, ahora él vuelve porque te dicen luego de 6 segundos. Así que regresa para finalizar en el punto C. Aquí está el punto C, aquí está el punto A y aquí está el punto B. Regresa y recorre 2 centímetros más. Entonces, si el inicio se da aquí y el final se da aquí, toda la distancia recorrida será 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2. En total serían 12. Ya ven, pero sí, 12 centímetros. Toda esa distancia recorrida sería 12. 12 centímetros. Así que la respuesta para este problema debe ser la B. Muy bien, preguntas, por favor, porque este problema número 5 espero que no los hayas desubicado. Y si lo ven difícil, coméntenme para que yo pueda hacer el problema número 6 y puedan entenderlo. Recuerden de que este tema es el más complicado que me ha tocado enseñar, así que, y también para sus mentes puede ser un poco complicado. Claro que sí, Yamil. El gráfico. En este gráfico, recuerda de que, primero, en todo movimiento oscilatorio, los cuerpos deben estar moviéndose de derecha a izquierda, de ahí de izquierda a derecha, siempre se van a estar moviendo así, pero solamente en esta región. No pueden pasar, no pueden irse para aquí y él no puede irse para allá, solamente se mueve así, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Ahora, ¿qué nos dicen? Cuando te dan la información del periodo, con esa información del periodo tú tienes que deducir cuánto tiempo se demora solamente para avanzar la cuarta parte del camino. Recuerda de que una oscilación sería así. Es una ida pasando por el punto de equilibrio, y llegando al otro extremo, Y luego tienes que regresar. Eso es una oscilación. Entonces, si tienen claro esta parte de aquí, de la oscilación, el resto puede ser bastante sencillo. Y tú dices, toda esta oscilación se demora 4 segundos. ¿Pero qué debes hacer? Debes partirlo. Este es el punto de equilibrio. Entonces, si esto de aquí es el punto de equilibrio, entonces el tiempo se debe haber partido. De aquí hasta aquí se habrá demorado un tiempo. Si todo es 4 segundos, la cuarta parte, 1 segundo. De aquí hasta aquí, también la cuarta parte, 1 segundo.
De aquí hasta el punto de equilibrio, 1 segundo, y de aquí 1 segundo. La cuarta parte, no se olviden ahí, la cuarta parte del periodo. 1 segundo, 1 y 1. Si tú sumas todo desde aquí, 1 segundo, más otro segundo, más otro segundo, más otro segundo, diremos de que tenemos 4 segundos por cada oscilación. El regresar hasta aquí, hasta el punto A, disculpen ahí, hasta regresar al punto A, debe ser una oscilación por el tiempo de 4 segundos. Y ya tenemos el periodo. Parte número 2. Si nos piden el caso de la distancia recorrida, la distancia recorrida solamente es indicar cuál ha sido todo el trayecto. El trayecto fue ir desde A hasta C, luego regresar desde C hasta A. Y luego, hasta aquí ya se cumplió 4 segundos, pero me piden hasta el segundo 6. Entonces, luego cuando regreso, esto de aquí sería el tiempo 5 y luego cuando llego hasta aquí será el tiempo 6 según mi cronómetro. Entonces, ¿cuántos metros avanzamos? 2 más 2, luego más 2, más 2, más 2 y más 2 para llegar a cumplir esos 6 segundos de movimiento. En total serían 4 más 4, 8, más 4, 12. 12 centímetros debe haber recorrido este bloque en todo ese movimiento. Luego de 6 segundos, él se encontrará por aquí y habrá recorrido 12 centímetros. Pero se encuentra su desplazamiento, él se va a encontrar aquí, a menos 2 centímetros. Recuerden eso, distancia es todo, todo por donde él pasó. Desplazamiento es el lugar donde él se encontró. Sí, esto es difícil, así que ni lo duden. Si lo estás comprendiendo, genial, pero esto es bastante difícil. Parte número 6. Nos dice así, en el diagrama se muestra el bloque que es soltado en A. Aquí está, es soltado de aquí. Y oscila con un periodo de 2 segundos. Recuerda, periodo de 2 segundos y una amplitud de 2.5 centímetros. Entonces te dice así, la región de oscilación solamente es así, de aquí hacia aquí, de aquí hacia aquí. Solamente se va moviendo en esa región. Calcula el desplazamiento y la distancia recorrida del bloque, bueno, aquí decir de la esfera, luego de 10 segundos. Luego de 10 segundos, ¿cuánto es su desplazamiento y cuánto es su distancia recorrida? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a probar y hacer lo siguiente. Voy a ayudarles hasta cierto punto. Él comienza aquí. Luego desciende. Luego llega hasta el punto de equilibrio. Luego está subiendo y debe llegar hasta aquí. ¿Ok? Si hacemos eso, decimos lo siguiente. Este es el punto A, este es el punto O y este es el punto B. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Un esquema. Voy a trazar aquí un esquema mencionando lo siguiente. Desde A hasta O, desde A, y lo voy a dibujar así, la primera parte, desde A hasta O. Y luego desde O hasta B. ¿Cuánto es el tiempo que se demora desde A hasta O y desde O hasta B? Ya sabemos de que este periodo lo debes partir entre 4. Siempre pártelo entre 4. Así que si lo partes entre 4, esto te sale 0.5 segundos. Desde A hasta O, 0.5. Desde O hasta B, 0.5. Y solamente para ir desde A hasta B se habrá demorado 1 segundo. Y de regreso, él va a tener que regresar de aquí, regresa otra vez hasta O, otro tiempo de 0.5 y luego sube hasta B, hasta A y completa la oscilación. Ya completó la oscilación. Cuando él comienza en A y regresa a A, ya completó una oscilación. Entonces, el tiempo debe ser 0.5 por aquí también sería 0.5 y por aquí también vale 0.5 segundos. Eso sería una oscilación. Pero lo que nos dicen es luego de 10 segundos.
Si esta oscilación lo hizo en un tiempo de 2 segundos, luego de 10 segundos, ¿cuántas oscilaciones debe haber hecho? Entonces, para ese caso, nosotros agarramos y decimos, bien, aquí va a ocurrir esto. Si cuando yo llegué hasta aquí ya se demoró 2 segundos y ahora otra vez va a comenzar a bajar y luego subir, serían 2 segundos más. Entonces, si sigo haciendo lo mismo, voy a ver que hasta aquí ya habrán pasado 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, ya voy 6. Pero yo quiero 10. Entonces, ¿cuántas oscilaciones hizo en 10 segundos? Luego de calcular eso, tienes que ver dónde está el desplazamiento. Entonces tú agarras y dices, muy bien, si yo quiero calcular el desplazamiento, esta es la primera oscilación, esta es la segunda oscilación, esta es la tercera oscilación, la cuarta oscilación y esto sería la quinta oscilación. Y si observas detenidamente, en la quinta oscilación ya habrá pasado los 10 segundos. 2, 2, 2, 2 y 2 serían 2, 4, 6, 8, 10. Luego de 10 segundos, y recuerda aquí, ¿dónde comenzamos? Comenzamos aquí. Esto fue el inicio. Esto fue el inicio. Luego descendió, regresó 2 segundos. Bajó y subió 2 segundos más. 2 segundos más, 2 segundos más y 2 segundos más. Terminó aquí. Este es el final. Esto de aquí es el inicio y esto de aquí es el final. Es decir, comenzó en A y terminó en A. ¿Ok? No te olvides eso. Comenzó en A y terminó en A. Entonces, ¿qué hago? Dibujo mi flecha del desplazamiento. De aquí, desde el punto de equilibrio, yo digo, comenzó aquí y luego de estar moviéndose entre ellos, terminó también aquí. ¿Cuánto sería su desplazamiento? Esta es la flecha del desplazamiento. Desde el punto de equilibrio hacia donde se encuentra al final. Y luego de eso tienes que encontrar la distancia recorrida. ¿Cuánto vale la distancia recorrida? Si es que la amplitud vale 2.5 centímetros. Entonces, si yo voy a colocar aquí la amplitud, voy a indicar de que la amplitud sería así. La amplitud por aquí sería 2.5 positivo y hacia la izquierda sería menos 2.5 negativo. Ahora sí, entonces hacia aquí menos 2.5 y hacia la derecha 2.5. Ahora sí, chicos, calculando cuánto vale el desplazamiento y cuánto vale la distancia.
Muy bien, respuestas, chicos. Espero que lo hayan entendido. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuánto es el desplazamiento y cuál es la distancia? Muy bien, sé que está difícil, así que no hay ningún problema. Desplazamiento. El desplazamiento es hacia la izquierda, porque ahí es donde él termina. Termina aquí. Entonces, él fue moviéndose, moviéndose, moviéndose y acabó aquí, en el mismo punto donde él comienza. Entonces, el desplazamiento debe ser menos 2.5 centímetros. Así que tenemos esta única clave. La respuesta debería ser la B. Y si te has quedado atónito por qué debe ser la B y cómo calculo esa distancia de 30 centímetros, te explico ahora. Número 1. Cuando él desciende, ahora si nos vamos a fijar ya no en el tiempo, sino nos fijamos en la distancia, entonces lo que nosotros vamos a indicar aquí es esto. Esto de aquí, la amplitud, ya no colocamos el tiempo, borramos este tiempo y solamente nos vamos a enfocar en el recorrido. El recorrido va a ser esto, desde A hasta O, toda la longitud debe ser 2.5 centímetros. Luego desde O hasta B también 2.5 centímetros. Así que en una sola ida habrá recorrido 5 centímetros. Oh, Dios, aquí sí hay un error. Creo que sí. 5 centímetros. Luego de que hemos recorrido 5 centímetros, al momento de regreso también debe ser 5 centímetros. En total debe ser 10 centímetros. ¿Ok? Son 10 centímetros recorrido en una sola oscilación. En una oscilación debe ser 10 centímetros. Y en otra oscilación, en esta otra parte, 10 centímetros más, 10 centímetros más, 10 más y 10 más. En total debe ser 10, 20, 30, 40, 50, 50 centímetros. Aquí ha habido un error y yo creo que por eso han estado en silencio. 50 centímetros debe ser todo el recorrido que él ha hecho, la esfera ha hecho. Muy bien, hasta aquí chicos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Porque me preocupa que lo estén comprendiendo o no. Y el problema número 7 ya va a bajar la intensidad de estos temas, así que ¿cómo les está yendo? ¿Vamos entendiendo? ¿No vamos entendiendo? Profesor, ya estoy mareado en el problema número 6 porque es un tema nuevo. Quisiera saber tus reacciones y quisiera saber cómo va. Porque es un tema bastante, como les vuelvo a iniciar, es un tema bastante difícil. No es tan sencillo porque estamos cambiando de temas que comúnmente se estudian a estos temas de aquí. A ver, para pasar al siguiente tema, en el siguiente tema, nosotros debemos comprender una teoría. El problema número 6, el problema número 7, estos problemas de aquí, tanto de un pequeño bloque que está oscilando, que ya hemos trabajado sobre eso, que oscila hacia la derecha, hacia la izquierda, a la derecha, hacia la izquierda, siempre oscila eso. Ahora, no solamente vamos a hablar del tiempo que se demora en hacer esta oscilación, no solamente vamos a hablar del desplazamiento que él tiene, sino le vamos a agregar algo más, y eso es velocidad y aceleración. ¿Cómo es la velocidad aquí, en esta posición? ¿Cómo es la aceleración en este momento, o en este momento, o en este? Entonces, en cada una de las situaciones que tenemos aquí, ¿cómo es esa velocidad? ¿Cómo es esa aceleración? Y no solamente para él, sino también para el caso del péndulo simple. El péndulo simple, también esta pelotita al momento de ser soltada, ella va a bajar y luego va a subir, va a bajar y subir, y tenemos que ver, por ejemplo, en este caso, cuál es la velocidad que está aquí, tanto en A como en B, como en C, en D y en E, que está haciendo de forma incorrecta, que está dibujado de forma incorrecta. Ese es el problema número 8. El problema número 9, y si observan aquí,
esta hermosa figura, también nos dicen, en el diagrama se muestra el movimiento armónico simple, es decir, esta pequeña esferita se va a estar moviendo desde A hasta menos A. Se va a estar moviendo desde más A hasta menos A. Pero él se va a estar moviendo siempre oscilando en ese espacio, en esta región. ¿Cómo debemos visualizar eso? Lo vamos a visualizar de la siguiente manera. T0 en el tiempo cero, la pequeña esfera, si lo voy a colocar con un color rojito por aquí. Entonces, colocándolo con este color, esta pequeña esfera que estaba en el punto de equilibrio, lo voy a sacar para movilizarlo hasta aquí. Cuando está aquí, es el tiempo cero en esta gráfica. Tiempo cero. Luego, cuando este cuerpo comienza a regresar al punto de equilibrio, se comienza a mover por aquí, comienza a moverse en esta dirección y de ahí sigue avanzando para llegar hasta aquí. Lo que está sucediendo en esta gráfica, él te dice que mientras que estás avanzando esto, de esta manera desde más A hasta cero, hasta el punto de equilibrio, en esta gráfica estamos pasando de esta manera, así. Es una representación donde le estamos agregando al tiempo. También le estamos agregando al tiempo para tener una mejor visión del comportamiento de este cuerpo. En el tiempo cero nos encontramos aquí. En el tiempo igual a la cuarta parte del periodo, esta pequeña esfera ahora se encuentra aquí. Cuando esta esfera sigue avanzando, va a seguir avanzando por aquí y ahora va a llegar hasta el punto de menos A. Llega aquí, el tiempo debe ser T medios. Ahora, ¿dónde debe estar? Entonces, para ese proceso diremos de que la esfera se movió hacia aquí. En esta gráfica, esa esferita se habrá movido hasta aquí. Es una representación en dos dimensiones, donde aquí nos hablan de cómo se mueve y en la parte vertical nos dice cómo evoluciona en el tiempo. En el tiempo, él está evolucionando así, pero recuerda de que luego de llegar aquí, regresa otra vez. Y cuando regresa, voy a simbolizar su regreso con una línea verde. Este es el regreso. Y en el regreso, él estará así. Y luego de regresar, él va a terminar este movimiento con una línea roja. Una línea roja, bueno, aquí, de aquí hacia aquí, para terminar su oscilación. En otras palabras, hasta aquí. Ahí está. Esto es todo una oscilación. Pero observa aquí, la línea de color amarilla, esta línea de color amarilla, me indica de que él pasó desde el tiempo cero hasta el tiempo t cuartos, es decir, la cuarta parte de un periodo. La línea verde, todo ese movimiento desde el punto de equilibrio hasta esta posición, también pasó la cuarta parte de su movimiento. La cuarta parte. Y de ahí, de aquí también la cuarta parte del periodo y aquí también la cuarta parte del periodo. Observa esta gráfica que nos va a servir mucho para el problema número 10 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Solamente planteando todas las necesidades. En tu mente debe aparecer eso. ¿Qué necesito aprender para aprobar este curso que es un tema importante para mi carrera? Biofísica, casi en el cuarto siglo. Entonces, comprender esto y luego entender esto. Siempre todos los problemas se van a basar en esto. El bloque moviéndose de izquierda a derecha, moviéndose de izquierda a derecha, pasando por el punto de equilibrio. ¿Qué debemos saber? Hay una velocidad para él, hay una aceleración para él y hay una posición para él. En el problema número 11 vamos a trabajar esto. Ahora voy a expresar esas posiciones o esos desplazamientos en términos de 0.5 por el coseno de 2 pi quintos por t. ¿Cómo puedo desarrollar
Si me dan en un problema, si me dan en mi examen de admisión, me dan esto de aquí, ¿qué significa? Entonces, lo que tú debes saber aquí es que esto tiene un significado. Su significado, para poder saber su significado, tienes que compararlo. En tu mente debe aparecer ya una función que vamos a hablar en la próxima clase. Esa función es esta. Cualquier posición que tú quieras obtener siempre debe estar así. La amplitud multiplicado, en el caso que hay un coseno, el coseno de omega por t, más un pequeño ángulo. En este caso, cuando tú los comparas, vas a observar de que 0,5 no es nada menos que A. Entonces, la amplitud es 0,5. Además, cuando sigues observando, ves que, oh, mira qué bonito, 2pi entre 5 es igual a esto de aquí, porque al costado de él hay una t. Y finalmente, también observas de que hay una letra que no aparece, que es esto. Esto, como no aparece aquí nada, entonces esto sería 0. Y así tú puedes concluir y decir que la amplitud vale 0,5. Las unidades aquí están, vale 0,5 metros. La frecuencia angular es 2pi. La frecuencia angular debe ser 2pi quintos. Obviamente sus unidades son radianes por segundo, pero aquí no debemos olvidar de que la frecuencia también se puede relacionar con la frecuencia angular, también se puede relacionar con la frecuencia de oscilación, 2pi por f. Si tú igualas a ellos dos, vas a encontrar este f, esta frecuencia de oscilación. Y así el problema se puede resolver. Entonces, solamente es problema número 11, es comparación. Problema número 12, comparación. Tienes que comparar e identificar. Y poco a poco vas a ir comprendiendo todo esto de aquí. Cómo funciona, cómo calculas la velocidad, cómo calculas la aceleración. Y a partir del problema número 16, comienza la parte espectacular. Gráficas. Si tengo esta gráfica, ¿qué me representa esta gráfica? Si tengo esta otra gráfica, ¿cómo puedo encontrar la velocidad máxima, la velocidad mínima, la aceleración máxima? ¿Cómo puedes encontrar a partir de las gráficas? Eso es lo que vamos a aprender en esto. Ténganle mucha paciencia a este tema porque no es tan sencillo. Así que chicos, nos vamos a estar viendo la próxima semana. Cuídense bastante, que tengan una bonita tarde. Hasta luego, hasta luego.